Como ya lo viste en el título del video, vamos a hablar de la pluma fuente Visconti. Esta es una pluma fuente de edición especial. Solamente hay 40 piezas en todo el mundo. Se hicieron de manera especial para el Dutch Pen Show. Para las personas que no sepan qué es el Dutch Pen Show, es un evento o una feria o una convención de plumas fuente que se organizan en diferentes países. Entonces, en Países Bajos es muy popular y esta marca, Visconti, precisamente hizo una edición especial. Yo tengo la Voyager Dutch Pen Show, que es de 14 quilates. De 40 piezas, yo tengo la número 31. Voy a retirarle esto de inmediato porque está brillando con el aro. Ok, esta es la caja principal donde viene la pluma fuente. Ese relieve es con foil. La caja es muy rígida y es caja dura, entonces te va a ayudar mucho, sobre todo si quieres guardar algunos materiales y demás. Esa es la pluma fuente. Le voy a tapar aquí porque como es un espejo, no quiero que se refleje la luz del aro. Retiramos la pluma. Mira, aquí puedes ver el grabado que te digo, que es del Dutch Pen Show del 2024, o sea, hace este año. Mira, esta es la pluma. Ahorita entramos en detalles porque quiero enseñarte el certificado de autenticidad. En la parte del fondo de nuestra caja nos vamos a encontrar con esto. Lo primero es el distribuidor oficial, que en este caso es Appelboom. Es una tienda que está en Países Bajos y tienen muchas plumas fuente de lujo. Y después tenemos estos dos. Lo primero es este folleto. Realmente es como meramente ilustrativo, no es como nada nuevo, pero lo que nos interesa en este modelo es esta tarjetita. Es un certificado de autenticidad donde nos dice que precisamente fue para el Dutch Pen Show. El tipo es en formato pluma fuente, porque recuerda que también hay rollers. Es un acrílico y también latón, pero yo creo que es muy mínimo. El sistema de recarga, que esto ahorita te lo voy a enseñar porque es diferente. El nib es de 14 quilates y pues prácticamente los demás son como códigos propios de la pluma, que en realidad cuando vas a comprar una pluma fuente y que sea como de edición especial, asegúrate que tenga este certificado de autenticidad. Es como si fuera una tarjeta de presentación o una tarjeta que utilizamos pues de manera cotidiana, pues como una tarjeta de crédito, pero es con la información. Y en la parte de abajo viene la marca Visconti, página web y el número de serie, que en mi caso yo tengo la número 31 de 40 piezas. El precio de esta pluma te lo voy a poner aquí en este video para que lo revises y pues prácticamente eso es lo que podemos encontrar en nuestra caja. Visconti se caracteriza mucho por la parte de su capuchón, es decir, tiene el nombre de la marca en el clip, entonces al momento de utilizarla ya sea en la camisa, en el pantalón, etcétera, pues vamos a destacar esta parte del branding, que la verdad se ve bueno. Realmente a mí me gusta porque es una manera muy diferente de colgar tus plumas fuente y el grabado lo encuentras en los dos lados. El modelo que yo tengo es en este medio azul, morado y rosa, que en realidad se inspiraron en los dulces típicos de Holanda para hacer este modelo en particular, que es la pluma fuente Voyager. En la parte de aquí está el grabado 2024 Dutch Pen Show. Aquí disculpa si se empieza a manchar, pero pues es parte de cuando la estás manipulando. El sistema de cierre es un sistema que generó, o bueno, que hizo esta misma marca, es decir, lo abres así y es como un resorte. No sé si lo alcanzas a ver. Giras tantito y levanta, o sea, se levanta solo, mira, ahí está, como que se mueve, porque el sistema de cierre es de esta manera. Tiene como unas hendiduras como por toda la parte del mango de agarre. Ahora sí tenemos ya la pluma fuente. El plumín es de 14 quilates de oro blanco y el modelo que yo tengo es un punto stop, es decir, haces gruesos y delgados de una manera como muy sencilla, pero debes tener el plumín en cierta inclinación, ¿ok? Ahorita te voy a poner algunos ejemplos. Y ahora sí tenemos nuestro modelo de pluma, que realmente se ve muy bonita, es muy elegante. Yo soy muy fan de las plumas fuente que son como muy gorditas. Las plumas que son como muy delgaditas sí me gustan, son muy prácticas para llevar, pero para escribir como de uso diario yo prefiero las plumas que son así como más gorditas, pues. Ahora bien, el sistema de carga de esta pluma fuente es completamente diferente a lo que hemos visto, porque por lo regular suelen ser de cartuchos o de pistón. En particular, este modelo tiene un sistema de carga que es al vacío, es decir, para poder cargar nuestra pluma fuente, porque si te das cuenta en la parte de aquí no podemos separar el mango de agarre
sobre el barril, porque pues en realidad es una sola pieza que viene unida con este arillo. Tampoco le podemos colocar un cartucho, pero tiene un sistema de carga al vacío, que para poder utilizarlo es necesario girar esta parte y levantarla, es decir, giramos hasta que se salga como por completo, y una vez que ya hayas desenroscado toda esta parte, se empieza a ver como esta parte de la separación. Entonces ahí es momento de levantar el pistón de esta manera sin miedo, y ahora sí tenemos la pluma fuente lista para cargarla. Es decir, la vas a colocar en el tintero y vas a presionar esto muy suave, es decir, de esta manera. Fíjate cuál es la velocidad normal, empiezas a hacer presión, baja, se escucha un clic y pareciera por arte de magia, pero la tinta sube. O sea, es algo bien raro, pero de esa manera tú puedes cargar tu pluma fuente de una manera mucho más fácil. No es como que necesites colocarle el cartucho, limpiar el pistón, etcétera. Entonces solamente giras esta parte de aquí, ya que se separa. Ahora sí levantas, ya que tienes esto, la colocas en el tintero y hacemos presión. Empiezas a bajar, presiona y sube la tinta. Es algo bien raro, pero la verdad es que este sistema de carga de tinta a mí me gusta mucho, porque es algo que te facilita mucho los procesos. Ya que lo rellenas, o ya que rellenas tu pluma fuente, ahora sí solamente cerramos esta parte y podemos escribir. Mira, ese punto es el que te digo que escribe de una forma bastante interesante, porque si tú escribes de forma horizontal, el trazo, al ser un punto stop, va a ser como un trazo muy finito. Es como si fuera un punto medio más o menos, pero sin hacer presión y manteniendo la inclinación. Tú escribes hacia abajo. Aquí no estoy haciendo nada de presión, el trazo va a salir mucho más grueso. Ese es como el primer trazo, vamos a llamarlo así, mientras que este es el segundo. Para utilizar los puntos stop, ahorita no me voy a meter tanto en tema de cómo sostenerlo y demás, porque les voy a hacer un video de plumines especiales, pero lo único que quiero es que notes la diferencia del trazo. Si tú lo mantienes de esta manera, o sea, el plumín, y empiezas a escribir de forma vertical, no se va a notar tanto la diferencia de trazo, pero si tú lo giras un poco y lo mantienes de esta manera, para que pueda tener una variación de trazo, fíjate cómo el trazo sale como mucho más determinado, es decir, el trazo grueso, el delgado. No es como un plumín flexible, obviamente, porque no lo son, pero esto es lo que estamos buscando. A lo mejor ahorita no se nota tanto la diferencia, pero ya cuando haces florituras, por ejemplo, una floritura con esta posición, nos quedaría algo así, ¿sí? Fíjate cómo el trazo aquí es muy suave, o si yo quiero hacer una floritura final, fíjate cómo esta variante de trazo, o sea, en esta parte, es muy notoria, como por acá. ¿Sí? Entonces eso te ayuda mucho, sobre todo cuando son, vamos a suponer la letra G, que yo hago mi trazo. Ahorita no me estoy metiendo en temas que si está bien, que si está mal. Lo único que quiero que veas es cómo el plumín por sí solo hace gruesos y delgados. Y ahí está, mira. Al inicio, ahorita no sostuve bien el papel, entonces por eso hubo esta desfase, pero salió perfecto la terminación, que en este caso es esta. Fíjate cómo la terminación es muy delgada en comparación de esta de aquí. Son dos trazos diferentes, no ejerces ningún tipo de presión. A la hora de practicar, créeme que sí se nota mucho la diferencia. Ahora bien, si quieres comprar artículos de lujo o plumas fuente de lujo, esa es la tienda donde puedes revisar el catálogo. De hecho, con ellos ya he trabajado anteriormente y todas las plumas que tienen son originales. Entonces puedes visitar sus redes o bien revisar los otros videos donde hemos hecho algunas de las reseñas de sus plumas. En esta ocasión trabajamos con la pluma fuente Visconti. Así es como tenemos ya preparada nuestra pluma para poder utilizarla, ya sea que la quieras mantener en su caja o bien tenerla en algún estuche, pero que sea para pluma fuente, de preferencia que sea de piel, porque si es un material de acrílico, entonces se puede rayar muy fácilmente si son materiales o bueno, estuches de madera o de metal. Entonces tenerla aquí también hace que luzca muy bonita. Gracias a todos por habernos acompañado y no se pierdan los demás videos donde vamos a hablar de los puntos especiales en plumas fuentes, sobre todo aquellos que no son los tradicionales. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.